Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Dios, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que pasen buena noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Jesús de Nazaret y Espíritu Santo. Hoy sabemos, bendito Señor, y nos enteramos, bendito Padre, la noticia, bendito Señor, de que tu pueblo ha adquirido por ti, bendito Señor, sigue sufriendo, bendito Padre, ataques. Sabemos que es una guerra, bendito Señor, incansable, y sabemos que todo esto tiene que pasar por un propósito, bendito Señor. Pero te pedimos, bendito Padre, que tú pongas tu poderosa mano sobre tu pueblo. Sabemos que tú lo tienes cubierto, bendito Señor, y muchas veces podemos decir que es el armamento que tienen de defensa, pero también sabemos que eres tú, pero también sabemos, bendito Señor, que se deben de cumplir todas y cada una de las promesas que tú hiciste a tu pueblo y que ya casi todas están cumplidas, bendito Señor. Te pedimos por esas personas que están sufriendo en guerras. Hay temor, hay aflicción, y bendito Señor, sabemos que tú ahí estás con ellas, bendito Padre. Las cubres y proteges. Sabemos que muchas veces hay daños con las familias inocentes, niños, adultos, ancianos, bendito Padre. Pero sabemos que aún así, bendito Señor, tú tienes el control de todo y de todos. Sabemos que no nos gustan las situaciones, las guerras, bendito Señor, pero sabemos que es el principio de dolores, en donde también sabemos, bendito Señor, que eso es el principio, que eso es el comienzo. Y bendito Padre, si ponemos los ojos en ti, tú nos harás, bendito Señor, nos darás esa paz, nos harás llevar sobre pastos, donde podemos descansar, bendito Padre, porque aun que estemos alejados, bendito Señor, sabemos, bendito Padre, qué cosa fuerte más viene, y que también sabemos, bendito Señor, si no nos tomamos de tu mano, bendito Padre, estaremos, bendito Señor, separados de ti, y también podemos ser engañados. Hoy te pedimos misericordia como siempre la has tenido y te pedimos que pongas tu poderosa mano, bendito Padre, sobre tu pueblo y sobre cada uno de los que están aquí presentes, bendito Señor. Porque sabemos, bendito Señor, que no estamos eximidos de problemas, de situaciones, pero aún así, bendito Señor, seguimos confiando en ti. Puede ser que la tormenta sea fuerte, bendito Señor, pero te pido, bendito Padre, que tú, bendito Señor, incrementes nuestra fe, así como oraste, bendito Señor, por Pedro, bendito Padre, para que él, cuando fuera, después de que fuera ajetreado, azotado, bendito Señor, por el enemigo, que se levantara en fe para que fuera y hablara de esa fe a los demás apóstoles, bendito Señor, y que él continuara con la encomienda que les diste. De igual forma, bendito Señor, oramos a ti para que tú nos incrementes esa fe, para que nos mantengas, para que nos sostengas, como hasta lo has hecho, bendito Señor, y podemos confiar en ti, bendito Padre, confiar y no pensar, no meter el racional humano, bendito Señor, sino simple y sencillamente confiar en ti, que tú lo harás, bendito Señor. Si esa es la promesa y ese es el plan que tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos, bendito Señor. Bendice a aquella persona que va a escuchar esta palabra y te damos gracias, bendito Señor, también por tu pueblo de Israel. Síguelo venciendo y protegiendo, bendito Padre, porque sabemos, bendito Señor, que el fin de los tiempos se acercan y también sabemos, Padre Santo, que todas las naciones se volcarán contra él. Y es ahí cuando tú, bendito Señor, vas a hacer y vas a hacer pasar, bendito Señor, al juicio y al justo y al impío, bendito Señor, y se va a desatar, bendito Padre, el día, el día temible de Jehová. Te damos gracias, bendito Señor, y también te pedimos que no nos hagas llegar a esas circunstancias, bendito Padre, que no claudique nuestra fe, que no claudique, bendito Señor, nuestra mirada en ti, sino que siempre estemos, bendito Señor,
mirando a ti, Padre Santo, para que tampoco seamos engañados y que el Espíritu Santo nos redarguya como hasta el día de hoy. Gracias, bendito Señor. Si hubiese algún enfermo, también te pedimos por él, bendito Padre. Si hubiese alguna necesidad en nuestro corazón, bendito Señor, provee esa necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que si la pedimos en tu nombre, Jesús de Nazaret, también se la estamos pidiendo al Padre. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Pues bueno, esta es nuestra primer, primer sesión. Son dos sesiones de corrientes religiosas. Ahí fueron algunos ejemplos. Corrientes religiosas cristianas. Ya hablamos de testigos de Jehová, católicos, protestantes, adventistas, etc., ¿verdad? Entonces, hermanos, pues bueno, ya sin mayor preámbulo, alguien que quiera iniciar, alguien que quiera decir algo, ojalá que todo lo que se haya investigado, este es un tema un poquito más histórico, por así llamarlo, pero no por eso no dejemos de tocar puntos principales de la Biblia al momento de poder eh, describir lo que Dios nos haya puesto en el corazón o lo que hayamos investigado. Esta clase se va a subir, hermanos. Finalmente debemos de ser respetuosos como toda clase. El sentido de esta clase es conocer, no es criticar, no es decir estamos bien nosotros, están mal ellos, sino simple y sencillamente como una clase que puede dar algún instituto, llámese un instituto normal, secular, o un instituto teológico, un instituto académico, dar esas definiciones, características, historia, creencias, y pues bueno, finalmente al final, hermanos, pues son corrientes, algunos hasta les pueden llamar sectas, en fin, considero que cuando se vaya a definir o dar un concepto, es porque vamos a definir el concepto y por qué estamos diciendo que esa parte, ese nombre, esa institución, por así llamarle, o esa corriente ideológica, estamos llamando secta, ¿no? Pero bueno, finalmente es con respeto y es para acervo cultural, hermanos, también, porque debemos de estar, ya cuando lleguemos al punto de cada una de las corrientes, porque son corrientes, finalmente esperemos que por lo menos son como cuatro o cinco, digamos, bases fundamentales del cristianismo, y después de ahí vienen todas las demás corrientes ideológicas. Entonces, pues bueno, nada más es lo que les quería comentar con objetividad, con conceptos y siendo objetivos y no irnos a ningún lado de fanatismo, pues bueno, vamos a iniciar con esta clase para que empecemos. Entonces, pues adelante, hermanos, quien quiera iniciar, si hay alguien, adelante, ¿no? Amén. Ah, ok, bueno, adelante. Bueno, hermanos, en el orden en el que estaban en el temario, iniciando con Testigos de Jehová, yo entré a la página de jw.org, que es precisamente Testigos de Jehová, y me preguntaba por qué es JW, ¿no? Y resulta que JW es la traducción literal de Jehová Witnesses, o sea, testigos de Jehová en español. Por eso es jw.org.es. Bueno, y comenzaré con algo de su historia, digamos, que ellos dicen, bueno, hubo varios, digamos, como hombres que ellos mencionan, incluso había unos protestantes que decían buscar la verdad y se ponían a estudiar la Biblia y etcétera, hasta, entre comillas, como su fundador que fue Charles Russell, y él, digamos que tenía como eh,
relación con otras personas que publicaban revistas, y también predicaban, digamos, cosas de la Biblia. Y entonces como que hicieron amigos y fundaron una sociedad que era estudiantes de la Biblia. Entonces, también lo que encontré es que Charles Russell, según sus estudios de la Biblia, decía que en 1914 Jesús ya iba a venir a reinar, que ya, digamos que había estado todo el Apocalipsis y que ya en ese momento era cuando iba a venir Jesús, lo cual pues no, no sucedió, ¿verdad? También les llamaron, después, ya en el siglo XX, les llamaron russelistas o Ruther, porque era Russell, otro hombre, digamos, con estas sociedades y Rutherford también les llamaban rusistas o Rutherfordistas. Pero finalmente en 1931, uno de ellos, que fue Russell, dijo que, bueno, pues no estaba bien que les llamaran como digamos, esos líderes que habían tenido, y entonces que se iban a llamar testigos de Jehová. Y ya de ahí ya siguen con ese nombre, pero según se iniciaron desde el siglo XIX como estudiantes de la Biblia, como se los acabo de comentar. Ah, me dicen que me estoy cortando. Voy a, voy a apagar la cámara para ver si ya me escucho mejor. Ahí me dicen, por favor. Y bueno, me quedé en que ya se llamaron testigos de Jehová. Y bueno, defienden, si entran a su página, pues según siguen principios bíblicos, defienden el matrimonio, defienden seguir una conducta de acuerdo a la Biblia, no están de acuerdo con el fumar porque es un método de drogadicción, no están de acuerdo con saludar a la bandera porque piensan que eso es adoración. Eh, em, También respecto a la sangre, no están de acuerdo con las transfusiones de sangre ni comen sangre. Y bueno, tengo otros puntos, pero si quieren dejo de historia y ya después retomo. Les dejo el mío. Ok, la hermana Mari me comentó que se les fue la luz y no tenía datos, entonces va a estar solamente escuchándonos. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo, si no yo les comparto algo antes de seguir avanzando. Este, Les voy a proyectar si me permiten, no es mucho hermanos, pero sí un poco quisiera, no me permite Lo que te iba a decir, si te estaba dando, a ver, ahorita le pongo sí, aquí porfa. herramientas. A ver, creo que ya le puse, a ver si ya te deja. A ver, Ah, sí, todos los participantes compartir pantalla. Ajá, ya te debes de dejar. ahora sí. Bueno, dice cuánto se vea, por favor. ¿Ya se mira? No sé si ya se ve. Ya, Ok. Bueno, hermanos, voy a comentar un poquito. Finalmente sabemos que me voy a ir un poquito más atrás del tema de cada una de las corrientes que hoy modernas, por así llamarle, conocemos. Sabemos que la rama del cristianismo es una rama que normalmente se divide, al menos lo que yo encontré, en cuatro grandes ramas del cristianismo. Y esto viene desde la antigua iglesia, de la iglesia, digamos, de la neotestamentaria, que si nos vamos de forma definida, hay algunos autores que mencionan que a partir de la Santa Cena, ahí fue donde se empezó a formar la iglesia. Otros mencionan que en el Pentecostés fue cuando se formó la iglesia como tal. Entonces, pues las principales
corrientes cristianas se basan precisamente en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret. Y fíjense, ahorita vamos a hablar cuatro ramas grandes que en algún momento se separaron. Entonces, estas cuatro grandes ramas, pues bueno, tienen diferentes, vamos a llamar ideologías, pero su base contextual o su base primordial, bueno, es en Jesús de Nazaret, que creen en el Hijo de Dios, que el Mesías fue crucificado, resucitó entre los muertos para dar vida eterna. Y eso es lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento pues iban y predicaban, lo que ya hemos platicado en otras sesiones. Entonces de ahí sale el protestantismo, que todos lo conocemos cuando se dio el protestantismo, que finalmente ahí vemos que es con Martín Lutero, que es el primero. Pero bueno, hay historiadores que dicen que no precisamente Martín Lutero, había otras personas, y sabemos que Martín Lutero pues estaba dentro de la iglesia católica, porque se dan cuenta que ya estamos hablando en 1517, cuando precisamente Martín Lutero pues levanta la mano, ¿no? Y ahí es donde se separan esas dos grandes, católicos y protestantes, pero esa no es la primera gran separación que existe de la iglesia. La primera gran separación que existe de la iglesia es precisamente de la católica, la iglesia católica apostólica romana, y aquí viene el tema, en Europa occidental, al principio convivían con los ortodoxos. Si vemos los ortodoxos en la parte oriental, pues bueno, los ortodoxos, hoy hay ortodoxos rusos, hay ortodoxos griegos, hay diferentes ortodoxos. ¿Cuál fue la separación, la gran separación o la primera gran división? Fue entre los ortodoxos y los católicos. Muchos dicen que los ortodoxos, finalmente, aquí vemos que finalmente se separaron, la iglesia ortodoxa se separó en el siglo XI, y en este caso ellos se separan de la iglesia católica precisamente porque no ven con buenos ojos que los católicos quieran que haya una sola cabeza para todos. Entonces, ellos se separan por, nuevamente, por diferencias ideológicas, y por eso se separan los ortodoxos de los católicos. Pero le estoy hablando, en este caso, en el siglo XI. En el siglo XVI, que es cuando se separa los cristianos se separan los cristianos y los protestantes, pero ya fue hasta el siglo XVI, y en esta primera separación fue en el siglo XI. Entonces, pues bueno, qué caracteriza para ir alineando? Y hay otros, está también la iglesia anglicana. También la iglesia anglicana, si aquí lo vemos, es por ahí de la misma fecha, se genera, adelante, vi una mano levantada. Sí, es que vi que en el protestantismo dice que tiene dos sacramentos, bautismo y Eucaristía, y pues Eucaristía no es, no sé si la traducción ahí quería decir, si quiera decir la Santa Cena, Es que tampoco exactamente se llama sacramentos, ¿no? es el protestantismo como tal, cuando Martín Lutero empieza y bueno, fue desde antes de Martín Lutero. Ellos se separan, como todos conocemos la historia del catolicismo, por las famosas indulgencias. Y recordemos algo, los católicos, en este caso, la iglesia, ¿por qué se volvieron católicos? Porque al principio, pues bueno, el dominio de los romanos fue quien cada uno de eh, en este caso, los papas que ya existían, ellos fueron quien dictaban lo que se hacía. Había magisterios en donde ahí llegaban a acuerdos, y eso fue lo que, ya me adelanté mucho otra vez,
ahí fue donde el protestantismo pues no estaba de acuerdo tampoco en el tema de las indulgencias. ¿Por qué el protestantismo en un principio solamente sus dos principales sacramentos fue el bautismo y la Eucaristía? Efectivamente, la traducción es Eucaristía, pero es la Santa Cena. Pero así ambos al principio lo, lo separaron, o más bien eran sus dos principales sacramentos, sus dos principales formas de cómo iban a continuar, y desconocían la autoridad que era el Papa, y sabemos cuántos papas pasaron. Hay un papa, déjenme buscar mis notas, déjenme ver si lo encuentro aquí rápidamente. Hay un papa en el cual el papa, este, recordemos que en ese papa, déjame ver quién es el papa, él no quiere decir que acepta, no quiere decir que acepta a los cristianos, como tal, digamos, a los cristianos opositores. Recordemos que desde ese entonces, hablando en el siglo I o en el siglo II, existían precisamente esas personas que se oponían a ellos, a los católicos. En un segundito, déjenme buscar qué papa era. Déjenme ver si por aquí lo tengo. Ya se me perdió. Bueno, si notas se los paso, hermanos. ¿Quién fue ese papa? No, quiere decir que los dejó, es decir, que les dio hasta cierto permiso, porque antes precisamente castigaban, mataban, quizás hasta crucificaban a aquellas personas que no creían lo que ellos decían. Entonces ahí fue en donde se separan, pero sí, al menos la historia o algunos historiadores de donde recopilé esto, dicen que es el bautismo y la Eucaristía. La Eucaristía es la Santa Cena, que ya después el catolicismo lo puso Eucaristía, y fue algo ya más diferente a lo que en su momento fue la Santa Cena. Pues bueno, ese fue una de las cosas que cambió, ¿no? Pero, pues bueno, los ortodoxos, reitero, primero estaban los dos conviviendo, tanto la Iglesia Católica como los ortodoxos, y se separaron, y cada uno, por ejemplo, los ortodoxos no tienen una cabeza, así como el líder, como el Papa, no tienen una cabeza. Cada uno de los países donde hay ortodoxos, ellos ahí tienen su propia cabeza, pero el ortodoxo de los rusos no es reconocido como esa cabeza, pero en los rusos, pero no tiene ninguna influencia en los ortodoxos griegos o en los ortodoxos africanos. También hay ortodoxos africanos. Entonces ahí es donde cada uno de ellos finalmente, en su propia región, es donde cada cabeza marca sus propias ideologías y sus propias, vamos a llamarle, leyes como tales. Bueno, la católica, pues bueno, ya todos lo sabemos, y muchos católicos comentan o dicen que al final el apóstol Pedro es donde está cimentada, y ellos dicen que finalmente la Iglesia Católica fue la primera que el Señor Jesucristo vino este, a fundamentar, ¿no? O que es la primera iglesia. Y pues la verdad es que no. ¿Quién tiene los más alineados conceptos de los de la iglesia primitiva? Son los ortodoxos, finalmente. Ellos fueron digamos que los primeros, que ellos tienen, digamos, que fue pasando así como la Torá fue pasando de boca en boca, y en mano en mano, igual los ortodoxos. Los ortodoxos, digamos, que venían de la tendencia, porque muchos dicen, o algunos historiadores dicen, que Santiago, el apóstol Santiago, fue uno de los fundadores de los ortodoxos. Entonces, por eso ahí vemos, y si se dan cuenta, pues ahí tanto unos
católicos como los ortodoxos, pues tomaron como base la ideología del apostolado o de los apóstoles que en algún momento a través de la tradición se fueron pasando, pues finalmente es la tradición, ¿no? Y luego, bueno, vemos que la iglesia anglicana, por aquí no aquí está, la iglesia anglicana, también hay una separación, pero esta iglesia anglicana fue por Juan Calvino, que Juan Calvino fue francés, o sí, fue francés, entonces la iglesia anglicana está, eh, digamos que inició con en Francia, y también por ahí hubo un tema también de un monarca en el cual se casó y y como no le podían dar hijos, su esposa, entonces tuvo que buscar la forma de cómo divorciarse y pues bueno, por eso también nació la famosa iglesia anglicana. Aquí se toma como Martín Lutero y la iglesia y Juan Calvino como los precursores o padres de la iglesia anglicana y del protestantismo, pero sí, finalmente fueron dos núcleos, pero al final fueron, digamos que en el mismo tiempo y cada uno fue en diferentes países. Juan Calvino en Francia y Martín Lutero, lo que es el luteranismo que hoy conocemos, a eso viene principalmente de los alemanes y de ahí se fue extendiendo que hasta hoy en día hay muchos eh, pentecostales, bueno, ya me adelanto un poco, muchos pentecostales calvinistas. Y de ahí se desprende, recordemos algo, el protestantismo es la separación, es la segunda gran separación, o la primer gran separación, digámoslo, con los católicos por el tema de indulgencias y porque habíamos sido engañados, ¿no? La primera gran separación fue católicos con ortodoxos. Entonces, ya con el protestantismo, pues como siempre, el protestantismo no tiene, en comparación con el católico, no tiene una cabeza. Puede haber denominaciones y puede haber corrientes ideológicas muy grandes, y estoy hablando quizá del siglo XIX a la fecha, que donde ahorita precisamente la hermana Adriana decía de los testigos de Jehová, que si mal no me acuerdo, los testigos de Jehová empezaron en 1863, estamos hablando en el siglo XIX, entonces, ay, perdón, es cierto, testigos de Jehová, no le puse, pero bueno, los adventistas fueron en 1863, si mal no me acuerdo, los testigos de Jehová más o menos por ahí están también por esos años. Entonces estamos hablando que del siglo XIX a la fecha es cuando empiezan principalmente en Estados Unidos tendencias ideológicas con el tema de el pentecostés, ¿no? O pentecostales, o separando todas esas corrientes que aquí se los pongo. Por ejemplo, eh, aquí se dividió, ¿no? O en esta imagen se divide lo que es el islamismo, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, en este tema que es el cristianismo, pues bueno, aquí vemos la iglesia católica, monoteísta trinitario, el cristianismo, la iglesia ortodoxa, por aquí vemos la presbiteriana, la adventista, la iglesia evangélica, la metodista, la luterana, las asambleas de Dios, la bautista, la menonita, el pentecostal, la alianza nazareno. Y si se dan cuenta, aquí al lado aparecen algunas sectas que pues aquí menciona algunas sectas que hoy ahorita ya tocaron alguna en específico Testigos de Jehová. Entonces, pues bueno, ese es como el, el, digamos, como la base de cómo se fueron separando y por ende, tanto los ortodoxos, las Biblias de los católicos ortodoxos y protestantes no son las mismas. ¿En qué sentido? Hay más libros en algunos que en otros. Entonces, eso es también lo que los diferencia. Y pues bueno, hasta aquí les dejo esto que les quería compartir.
Si hay alguna duda, pregunta, adelante. Si no, adelante con quien quiera seguir. Sí, solo una pregunta, me quedó la duda. De estas cuatro ramas, ¿nosotros qué seríamos? ¿Protestantes o los últimos, se me fue, estos de Canterbury? La iglesia anglicana. No, en teoría Anglicana. nosotros caemos, según la historia, caemos en el protestantismo. Finalmente el protestantismo se separó principalmente con los calvinistas, perdón, con sí, eh, con Martín Lutero, discúlpeme, con Martín Lutero, principalmente con Martín Lutero, que fue quien inició, que reitero, ahorita les digo, hubo dos o tres personas antes de él que que no inició él esta nueva reforma. 150 años de Martín Lutero fue quien iniciaron esta reforma. Y ahorita les digo quiénes fueron. Constantino fue el papa el cual empezó a aceptar a los famosos cristianos, a los cristianos opositores, pero estamos hablando por ahí del año 600, 700, 800. Entonces, contestándote, hermano, nosotros en teoría, por ser protestantes, igual muchos que nos conocen como protestantes, porque traemos esa separación, es decir, no reconocemos al Papa, por eso somos protestantes, no reconocemos al Papa, no hay una cabeza de nosotros como tal, porque a nadie le rendimos ninguna, no hay concilios, no hay concilios, hay denominaciones muy grandes, hay denominaciones como ahorita vimos, como una de ellas que es la que les puse aquí, que son las asambleas de Dios. Existen muchas corrientes muy, muy grandes, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, o sea, son movimientos muy, muy grandes que tienen millones de feligreses en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, pero esa fue una corriente de que el protestantismo se basó principalmente en la Biblia y no, y precisamente una de sus partes principales era la fe, era la fe y algunos sacramentos, como ahorita vimos. ¿Por qué se le llaman sacramentos? Pues bueno, finalmente, hermanos, sabemos que ya vimos cómo tenemos unas ideologías muy similares, porque pues, finalmente venimos de los ortodoxos y de los católicos, ¿no? Entonces, de ahí lo que no les gustó a Lutero y a Calvino pues, fue el tema de las indulgencias. Pero bueno, ahorita lo podemos seguir viendo. Pero sí, nosotros somos protestantes, pero imagínate, estamos hablando del siglo de 1500 cuando todo esto inició, al pentecostal, ¿no? Que ese también es una corriente nueva, por así llamarle. Inclusive hay tres olas del pentecostalismo, por así llamarlo, o del pentecostés, que eso también es una corriente, y no digo ideológica, pero es una corriente de denominación. Hay tres diferentes olas, y la última ola que los historiadores identifican es precisamente esta historia, digo, perdón, esta etapa o la tercera ola es lo que ellos identifican de este se me fue el nombre, que hoy muchos hablan de que oremos para que seas bendecido económicamente. Pero tiene su nombre. Este, bueno, entonces si me acuerdo. ¿Verdad? ¿Mande? Prosperidad. Prosperidad, exacto. La tercera ola de los pentecostales, hoy actual, o hoy en día, o la última ola, es prosperidad. O sea, te hablan de prosperidad, de prosperidad, prosperidad. Antes te hablaban finalmente de la salvación. Hoy lo siguen haciendo, pero los historiadores lo definen lo separan muy, muy marcado de que, y escuchamos en las redes, o sea, que muchos hablan de prosperidad. Los calvinistas
porque hay muchos predicadores que salen en la tele que son calvinistas y también tienen una ideología o sí, una ideología que ellos ya son calvinistas, son neocalvinistas, tienen una segunda o tercera ola de calvinismo y van modificando. ¿Qué, ¿Cuál es el común denominador en los protestantes? Pues que finalmente, hermanos, cuando no le agrada la ideología de una corriente, se opone a esa ideología, pues abre su propia iglesia. Y si hay feligreses que coinciden con él, pues se forman nuevas y tendencias o denominaciones a nivel mundial. Eso es el por qué el protestantismo, o si vemos la historia, es porque el protestantismo, a diferencia del catolicismo, que se rige por un papa, pues aquí hay muchas denominaciones. No me gusta lo que tú piensas, pues simple y sencillamente yo abro mi iglesia y ahorita vamos a ver y hablaron de testigos de Jehová, vamos a hablar de los adventistas, vamos a hablar de los pentecostales, vamos a hablar de los bautistas. Entonces, pues bueno, perdón, creo que además la pregunta era, ¿somos protestantes? Listo. ¿Tú, Adri? Pues sí, tienes también pues no sé, yo traje de testigos y un poco de católicos, entonces si quieren, pues ahí ya vamos administrando la info. Es que yo Pues, inicié desde el principio, me fui al principio. pues entonces mejor tú, George, ¿no? Para que, por ejemplo, yo empecé con testigos y luego Julio ya nos dio también como que de más atrás, entonces igual y nos conviene que tú hables, que es de Ok, más experiencia, ¿no? ok. Sí, en Ah, lo que el hermano nos abre, fíjense, les voy a decir, hay varios, quizá en algún momento, hermanos, voy a tratar de construir una especie de curso de cómo se fueron formando los evangelios, porque hay muchos concilios, por ende, los concilios finalmente viene desde Constantino, viene el concilio de Nicea, viene el concilio de Tesalónica, viene el concilio de Constantinopla, viene el concilio de Calcedonia, entonces hay varios y ahí fueron donde se fueron construyendo, mediante estos concilios se fueron construyendo lo que hoy tenemos como Biblia. Por eso usted va a escuchar en las redes, ya para darle paso al hermano, va a escuchar mira, aquí están los famosos concilios que ahorita el hermano, mira, allá está. Si mal no me acuerdo, Filioque es uno de los antecesores precisamente de la Reforma Protestante. Entonces, ahí todos esos concilios se fueron ahí precisamente armando la Biblia, que es la que hoy tenemos. Pero bueno, digamos que son dos caminos diferentes, pero salieron de estos concilios. Adelante, hermano. ¿Sí me escucho? Hacia allá. Sí, ah, ya no me metí mucho a la teoría ni a la historia. Venía escuchando en la semana eh, esta imagen que vemos, era un poco distinta. Ahorita la tuve que utilizar para poder describir. Efectivamente, lo que vi es que existe la gran cisma. Esta es, o la separación, la más importante de todas, precisamente como se nos comentó ahorita por Julio. Tenemos a los que dejaron de estar en el concepto cuadrado, en el concepto autoritario y en el concepto manipulador. Vemos que en el concilio, perdón, me fui, es más atrás, en el concilio de Nicea, Constantino, un político, decide intervenir, decide empezarse a integrar a la religión y, o a la iglesia, y en este momento, por medio de su ejerció influencia, hace esta reunión
para empezar a aclarar situaciones que están teológicamente hasta este punto, pues no bien especificadas, ¿no? Este concilio de Nicea es el 30 de mayo del año 325. Se reúnen 230 obispos en Nicea, Turquía. Este se considera el primer concilio ecuménico en, en donde seres humanos, personas que han tenido una revelación diferente de la palabra y de los sucesos del Evangelio, pues difieren y entonces básicamente se reúnen para poderse poner de acuerdo. Aquí la cuestión central pues era la divinidad de Jesús. A mí esto me sorprende porque digo, ¿cómo el ser humano es tan soberbio? Es tan... Hablamos de Dios y aún así creemos que nosotros lo vamos a definir, ¿no? Y nosotros le vamos a decir si Él es divino o no es divino, si Él es realmente el Hijo de Dios, si Él es el Logos de Dios, si fue 100% hombre, 100% Dios, o solo fue hombre y después fue Dios, bueno, etcétera. Y entiendo, ¿no? Todo esto nos lo da la racionalidad. El ser humano siempre está tratando de investigar. Hace rato que me daba un baño, decía, a veces las mujeres creen en los príncipes y en los sapos, ¿no? Y para los hombres es un poquito más difícil mostrar nuestra fe porque nos deja vulnerables, nos hace parecer ingenuos o infantiles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de investigar, ¿no? Tratamos de llegar a las raíces. Las guerras han desaparecido muchísima de la información histórica. Las grandes potencias han acumulado eh, pues estos objetos o estos escritos y de ahí pues la historia se rompe en pedazos y básicamente andamos recolectando muchos pedacitos. Es como armar un periódico roto en 1000 pedazos y tratar de que las piezas coincidan. Eh, Entendí a partir de lo que nos comentó Julio, cómo efectivamente el hecho de que los que tienen o quieren tener un pensamiento más libre son los que crean una rama, ¿no? Aquí se ramifica, porque efectivamente cuando escuchaba en, en estos videos que estaba viendo, cuando escuchamos a cada uno de ellos, pues sí, realmente tienen sus bases, ¿no? Tienen sus sustentos y básicamente utilizan un versículo y sobre ese establecen su doctrina. Y pues se difunde. Habrá personas que no estén de acuerdo, pero al final del día se congregan, son número, aumentan los adeptos a estas ideologías y se multiplican. También vemos que los seres humanos, pues, somos de costumbres. Entonces podemos observar que muchas personas, a pesar de que vean que no tiene sentido arrodillarse caminando hasta tal lugar, pues lo siguen haciendo en un afán devoto de costumbre o de herencia, ¿no? Cultural. Este, de lo que tenemos aquí, lo que más me parece increíble, pues es lo del concilio de Nicea. A partir de ahí me parece que el hombre que todo lo quiere plantear o lo quiere racionalizar, pues entonces es el mismo que provoca todo este caos, todo este rollo, ¿no? De infinidad de ideologías. Ah, que también es importante, me parece, porque a partir de todos los cuestionamientos que se hacen ellos, nosotros pudimos ir eliminando
yugos o hay otra palabra que ahorita se me fue, a ver si me acuerdo, pero básicamente estos yugos que nos atan a ideologías, ¿no? O a conceptos meramente humanos. Ah, efectivamente, después me di cuenta que siguen habiendo concilios, siguen poniéndose de acuerdo entre más, entre más ramificaciones hay, pues más acuerdos se tienen que alcanzar, ¿no? Y hasta aquí sería mi participación. Gracias, hermano. Un dato, los pentecostales, que ahorita es la rama, por así llamarlo, o la ideología, o la denominación que nosotros tenemos, bueno, antecede finalmente del protestantismo, y los pentecostales y carismáticos, por ahí también los vamos a encontrar. Este movimiento surge a finales del siglo XIX. Comenzaron en Estados Unidos, en Escandinavia también, y principalmente esta diferencia radica en las manifestaciones sobrenaturales y espirituales. Entonces, ahí es un principal énfasis. Anteriormente, pues no creían. Finalmente, los calvinistas es su base principal, pues era principalmente la salvación a través de la fe, ¿no? Que hoy sigue siendo su misma, así como nosotros. Entonces, como bien dice el hermano Jorge, como que se fueron separando cosas o agregando cosas, digo, dependiendo cómo lo veamos, para ir fomentando o ir dándole más estructura a diferentes denominaciones. Si vemos los bautistas, los calvinistas, ahorita todos los que puso el hermano Jorge de la mano derecha, que no son sectas, pero son corrientes o denominaciones, pues ahí es donde vemos principalmente ese punto en donde cada uno de ellos tiene un porqué. Podemos hablar también de que existen los neopentecostales, que ya se enfocan más a partes o a sectores de sociólogos, un fenómeno de formar parte del pentecostal. Entonces, cada vez, no digo que se va reformando, pero pues, desafortunadamente o afortunadamente con la ideología de muchas personas, pues se va formando nuevas tendencias, ¿no? Hablamos ahorita también de los metodistas que surgen a partir de los anglicanos, y en este caso fue John Wesley y Charles en 1717. ¿Y ellos en qué se enfocaron? Pues principalmente se enfocaron en ser misioneros, en llevar la necesidad a los más pobres. Entonces, ahí uno dice, bueno, pues yo también como pentecostal también tengo esa ideología, también puedo ejecutar esas acciones. Entonces, se va conformando el evangélico contra el protestante, hermanos. Y bueno, ahí finalmente también hay una separación también, o también se basa en la Trinidad, ¿no? Hay algunos que hay teología conservadora, y pues, por ejemplo, le voy a leer un pequeño extracto de lo que le saqué. No está en el slide, no se los presentaba. Evangélico contra protestante dice que finalmente la Biblia es la palabra de Dios. Unos tienen una teología conservadora, otros tienen las prácticas sociales relacionadas con la Biblia, salvación por la fe. ¿Cuáles son sus características? Practican culto, oración, dan énfasis a los fundamentos de la reforma protestante, que la Biblia es la palabra de Dios, hay vida, hay muerte, resurrección. Entonces, el protestantismo se diferencia, digamos que del catolicismo,
muchas características que ya sabemos. Y finalmente, Eucaristía, para lo que preguntaba Adriana, la Eucaristía es una rama bueno, es una palabra griega que finalmente dice es igual a la cena del Señor. Por eso los dos, ahorita como lo vimos en la diapositiva, las, tanto el bautismo como la Eucaristía, y bueno, lo vemos en el griego, para protestantes católicos es lo mismo, simplemente es una raíz griega que significa eso, ¿no? Listo, adelante, quien quiera decir algo. Pues si quieren yo sigo con entonces los testigos. Sí, sí, adelante. Ok, voy a apagar mi cámara para que no empiece a hacer locuras. Bueno, ellos, les digo, toda esta información la saqué de su página de ellos, la de los testigos de Jehová, y advierten que pues ellos no siguen toda la palabra, porque según dicen que no son fundamentalistas y que es evidente que algunos relatos bíblicos están escritos en lenguaje figurado simbólico y por lo mismo no pueden interpretarse de manera literal. Entonces, bueno, pues allí es como una alerta, porque pues, también si se presta a que lo que nosotros pensemos, pues ya empezamos a, tal vez ahí por otro lado, ¿no? Cada quien puede pensar diferente. Otro punto que encontré es que para ellos no hay infierno ni tormento eterno. Dicen que cuando una persona muere, ya deja de existir y los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. Millones de personas que han muerto van a volver a vivir cuando Dios las resucite, pero esto es solamente si fueron fieles. Quienes hayan sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios, perdón, van a ser destruidos para siempre y nunca más volverán a vivir. O sea que, digamos que los que tienen el privilegio de tener la vida eterna son los que van a ser fieles a Dios y van a querer someterse a Él, y los que no, pues sí, ya no hay tormento eterno, o sea, ya se mueren y se murieron, digamos, ya se despiden de este mundo, ¿no? Y dicen que porque según la traducción original, no habla de infierno, sino que dice destrucción. Por ejemplo, el de la puerta ancha y la puerta estrecha y que irán al infierno, dice que no es de infierno, que es destrucción. Entonces, por eso, digo, es uno de los versículos en los que dicen que por eso no hay infierno. Su gobierno dentro de la iglesia es un pequeño grupo de cristianos conocido como cuerpo gobernante, y ellos son los que dirigen la obra de todos los testigos de Jehová. Bueno, ya lo mencioné en cuanto a la sangre y seguramente ya lo sabían. Tratan de no hacer nada que desagrada a Dios y por eso tienen cuidado de no usar mal la sangre. Eso incluye no aceptar transfusiones. Son personas pacíficas y no aceptan las guerras. Respetan los gobiernos y los obedecen siempre y cuando no estén en contra de las normas de Dios. Ahora llegamos a su Biblia. Ellos manejan una Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Porque, por lo que les mencionaba, que según se dedicaron a ellos a traducir nuevamente la Biblia porque, pues por bueno, digamos errores de traducción, del lenguaje, que no eran fieles al original, entonces ellos hacen su propia traducción. Lo que me llama la atención aquí es que mantienen anonimato a los miembros del comité que hicieron esa traducción. Y ellos sí lo que defienden mucho es que según en la Biblia, digamos, o la normal, o la que casi todos conocemos, incluyendo la católica, se omite mucho el nombre de Dios, que hablan de Señor, de Dios, de Padre, y que no lo llaman por su nombre Jehová. Entonces hay muchísimas veces en las que ellos están cambiando ese nombre de Señor o Dios por Jehová. Ya les hablé de la historia y bueno, también precisamente por lo que vi de su Biblia del Nuevo Mundo, me metí a ver, digamos, comparación de algunos textos
de la Reina Valera contra la del Nuevo Mundo. Y por ejemplo, busqué Mateo 1:20 en Reina Valera. Dice, y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor, lo busqué por el Espíritu Santo, ¿eh? Porque ellos dicen que, que no existe la Trinidad también, nada más es Jehová, y que si creen en Jesús, entonces el Espíritu Santo como que no le dan categoría como que es unidad con Dios. Entonces por eso busqué precisamente versos del Espíritu Santo. Entonces Reina Valera en Mateo 1:20 dice, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En la Biblia del Nuevo Mundo, que es la que ellos tradujeron, dice, pero después de que él pensó estas cosas, miren, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por Espíritu Santo. No el Espíritu Santo, sino por Espíritu Santo. Bueno, Hechos 2:4, Reina Valera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versión Nuevo Mundo. Todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. Ahora, otra, Juan 5:7, Reina Valera, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso es lo que dice Reina Valera. Bueno, pues la del Nuevo Mundo dice nada más, porque son tres los que dan testimonio. Y ya, omite esto de Padre, Verbo y Espíritu Santo. Ellos, como les dije, alegan que según hubo errores en la traducción y que hay palabras que la gente no entiende, entonces que por eso hicieron su nueva traducción. Pero bueno, como les comenté, pues nada más dicen que es Jehová y bueno, que sí manda a Jesús, pero como al Espíritu Santo no lo consideran este, parte de la Trinidad. Y bueno, hasta aquí les dejo. Sí, sí, lo había visto en esta semana, hablando del Shabbat, había perdón, pero es para así reforzar efectivamente cuando lo racionalizan el ser humano, en el Shabbat pasa lo mismo, en esta controversia, precisamente una de las traducciones del Shabbat era descanso, y dice, y no tiene nada que ver con sábado, a menos que nos ajustemos al nombre de los días, pero pues era descanso, entonces lo que nos pide el Señor es descanso, y entonces así se va aprovechando como esta disyuntiva, ¿no? De saber el significado específico de una palabra. Entonces, creo que la historia nos lo va contando, nos dice que al ser profesionales, al ser periodistas o gente que se dedicaba a, a las letras, pues de repente racionalizaron todo y perdieron de vista, yo creo, cosas muy importantes. Ok, hermanos, pues bueno, todos sabemos. También, hablando de los testigos de Jehová, yo creo que bueno, ¿nos escucha? Sí, muy bajito. A ver, a ver si ahí así se escucha mejor. Conocemos finalmente en lo personal yo interactuaba con un testigo de Jehová hace tiempo. Son buenas personas, yo creo que nadie somos malas personas. Platicaba yo con él precisamente de la Biblia y a diferencia de nosotros, digamos los pentecostales, finalmente ellos tienen como ese servicio social, o sea, las personas que vemos ahí en un stand que colocan, tienen que cumplir con un cierto horario y les va dando puntos, bonos, o van a completando esa plantilla de puntos para ir creciendo dentro de su organización. También, si mal no me acuerdo, tienen los ancianos, también ellos manejan ancianos, si mal no me acuerdo. Entonces, digo, también se bautizan.
Entonces, y pues bueno, finalmente no celebra nada, pero cuando celebran ellos algo, pues sí, sí es una celebración muy similar a la del mundo. No quiere decir que los católicos, digo que los cristianos no, o nosotros, nuestra denominación, porque también sabemos que en algún momento se puede festejar y en fiestas hasta puede haber mariachi, vino, en fin, ¿no? Cosas que en estricto sentido, no que lo prohíba la palabra, porque ese es otro tema. Muchos dicen que la palabra prohíbe y también por eso hay muchas denominaciones o corrientes ideológicas que dicen, ah, es que en tu iglesia, en tu religión te prohíben, no, no te prohíben. Finalmente es, todo te conviene, todo te es, no todo te es lícito, mas no todo te conviene, no todo te edifica. Entonces, pues bueno, cada uno va dando esa pauta. Y en Colosenses, ahorita que hablaba el hermano Jorge, hace rato también estaba leyendo, en Colosenses, si mal no me acuerdo, inicia, es 2 e inicia con el párrafo que dice aquellos que están débil en la fe. Entonces, si leemos todo, precisamente habla del sábado. Si lo vemos en la traducción griega, sí habla del Shabbat. Y finalmente relacionan, y así está en el griego, está como Shabbat. Entonces, pero hacen referencia a ellos al sábado como tal. Pero sí, ahí déjenme encontrar bien la cita, para la próxima se la traigo. Porque sí, y también en Romanos, no me acuerdo si está en Romanos capítulo 4 o 5, también habla parte de, del día de reposo. Entonces, pues bueno, hablando, regresando al tema de los testigos, pues sí, ya lo dijeron, no, no, si mal no me acuerdo, ellos creen que ya estamos en el milenio, si mal no me acuerdo, o quizá tampoco crean en él. Entonces, sí hay algunas diferencias y no sé si Adi mencionó quién es el padre quién es quién es el fundador de ellos, no me acuerdo Sí, si lo dijo. Rosa, lo vi Ah, también en tu diapositiva, Charles, no sé qué, Rosa. Teiros, exacto. Entonces, pues bueno, este, no sé si traigan algún otro más, si traigan algo más para seguir avanzando. Digo, estamos a las 9, precisamente a las 9 de las 9:03. No sé si traigan algo más o hasta aquí le dejamos y ya la siguiente, pues hablaremos más de los católicos, protestantes, adventistas, o si traen algo, podemos avanzar un poquito como ustedes gusten o lo que ustedes traigan. No, no traigo ya nada. Solo decir algunas cosas. Hace tiempo me percataba de cómo los testigos de Jehová acuden a los servicios muy bien presentables. Me parece que es un lugar social, pero me parecía bueno presentarse estar bien presentables ante la presencia, ¿no? Saber que está ahí, porque en eso radica nuestra fe, saber que el Señor no pertenece a un lugar ni a una persona, pero cuando nos reunimos en honor a su nombre o en amor a su nombre, pues la presencia de Dios está ahí. Entonces, digo, lo quiero decir porque me parece muy importante, aunque después medité y dije, pues básicamente esa racionalidad que presento, si yo tuviera la autoridad, pues empezaría en una especie de religiosidad, ¿no? Que también es lo que conlleva a que se ramifique toda esta situación, en que el hombre de repente es idealista y de cosas muy sencillas, como se lo decían a los fariseos, ponen cargas, ¿no? Que ni siquiera ustedes pueden llevar. Pero digo, me parece pues algo loable, ¿no? Por así decirlo. Ya lo medular, pues definitivamente me parece que hay una pequeña distorsión, ¿no? Hay una distorsión en base a la racionalidad del hombre. Y
también veía en referencia al catolicismo, y yo que tengo una educación castrense, en la historia militar nos decían la administración, la administración se le debe principalmente a la iglesia. Ahí no definían de cultos ni nada, de ideologías, pues decían a la iglesia y al ejército, ¿no? Ellos son los que desde hace muchos años, pues tienen que llevar precisamente, voy a redundar, la administración de los recursos humanos, materiales, etcétera. Y algo que también noté en la historia es que la iglesia, en base a estos hombres que hicieron el voto de celibato, que quiero decir yo, un hombre, un varón, que no está distraído por la sexualidad, puede enfocarse de manera muy precisa, ¿no? En ciertos temas. Y la humanidad en la actualidad, pues también les debe mucho a estos hombres, ¿no? Que enfocados en algo sublime, se integraron a los monasterios o a su religión y que les permitió estudiar y desarrollar pues ciencia, artes, y no sé, tal vez haya alguna otra cosa por ahí, ¿no? Medicina, eh, este, y muchas otras cosas en relación a las ciencias. Entonces, quiero decir, Dios nuestro Señor lo ha permitido y en base a ello hemos tenido pequeños regalos que nos permiten ahora, pues, no morir de lepra, ¿no? No morir de una gripe o de rabia. Entonces, pues era nada más hacer la alusión a eso porque lo vi y me pareció interesante. Gracias, hermano. Sí, finalmente sí, hay cosas en algún otro lado buenas, ¿no? Como lo acabas de decir, igual algunos se visten bien y pues eso es bonito para el Señor, ¿no? Digo, no porque aquella persona que no tenga no vaya presentable, Dios lo desprecia, ¿no? Sino finalmente es una reverencia hacia Dios, ¿no? Digo, también lo decía mi suegra, ¿no? Y creo que enfatizaba mucho con las hermanas y también con todos los que subían o prestaban algún servicio, pues estar presentables porque no es para agradar al hombre ni a la persona que llegue, sino es como una reverencia no como, es una reverencia para Dios. Puede tener a lo mejor podemos tener nuestros trapitos deshilachados, pero limpios, nuestros zapatos bien boleados. Y ahí sí yo me acuerdo mucho de mi suegro, ¿no? Porque siempre con sus zapatos bien boleados, que es una tradición, hermano. Déjeme decir que no sé desde cuándo la traía mi suegro, perdón, pero ahí en la central de Abastos, finalmente ahí pasa el bolero y cuidado de aquel que no le eche un cepillazo a sus zapatos, ¿no? Entonces, son tradiciones y pues mi suegro siempre andaba impecable de sus zapatos, ¿no? Entonces, pues bueno, son usos y costumbres que nos deben de quedar para seguir con Dios, ¿no? Para seguir agradándole a Dios, no ir sucios, no ir podongos, podemos eh, no ir cochinos, por así ponerlo en ese contexto, ¿no? Pero principalmente nuestro corazón, que no seamos sepulcros blanqueados por fuera y por dentro seamos diferentes. Entonces, hay que ser tanto de fuera como interno, pues diferente. Y algo que yo también le reconocía a los testigos y hasta la fecha es su enfatizar o su persistencia en ir, tocar, llevar el evangelio, estar ahí parado, como todo, ¿no? Finalmente, si hablamos de los ortodoxos, nada más quisiera enfatizar, hay ortodoxos hermanos, ahorita que estaba leyendo mis notas, así como lo puso el hermano, hay ortodoxos
de Alejandría, hay ortodoxos en Jerusalén, en Rusia, en Georgia, Serbia, Bulgaria, Chipre, Polonia, Grecia, también hay en América. Entonces, y todos ellos, pues al final su cabeza es dependiendo de la región. Así como los judíos que también no tienen una cabeza, no le rinden a una persona como tal, como el Papa, ¿no? Ellos tienen a sus sabios y dependiendo la diáspora en donde se encuentren, pues ahí es donde hay un rabí más sabio que los demás y es al que se dirige, ¿no? Entonces, regresando a los testigos, pues sí, eso yo les reconozco su persistencia y su perseverancia y por ahí han hecho varios memes, ¿no? Pero eso es algo que también nosotros tenemos que tener como perseverantes, ¿no? Ser perseverantes en la palabra. Si decimos tener la verdad, pues cuanto más ir a propagar la palabra y llevarla y hablar, ¿no? Hablar de todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo y pues su palabra que sabemos que es viva y eficaz. Pues bueno, hermanos, si ya no hay más, pues bueno, para la siguiente clase, que sería la segunda, pues tocaremos algunos puntos que hagan falta de los católicos, protestantes, adventistas, bautistas, y ahí lo que nos mostró el hermano Jorge, creo que está muy completo todas las nuevas luteranos, calvinistas, todas las nuevas denominaciones o corrientes, pues podemos tomar como base para tocar la próxima semana. Vayámonos preparando, hermano, porque hay tres sesiones del tabernáculo. Entonces, empezaremos con el tabernáculo. Ahí vayamos, porque normalmente nos vamos a enfocar todo al Antiguo Testamento, que es donde están el inicio de los tabernáculos, o el primero el primer tabernáculo y posteriormente el templo. Entonces vayamos a ver traducciones. Fíjese que por ahí también en este inter de andar buscando información, ahí creo que es número, si mal no me acuerdo, le voy a pasar bien la cita. Precisamente la traducción que tenemos nosotros de la Reina Valera dice agua santa, ¿no? Y tomaron agua santa y ese capítulo habla específicamente de la purificación. Fíjese, yo cuando lo leí, a veces que no ponemos atención, pero habla de una purificación. Les voy a pasar bien el capítulo, pero habla de agua santa. Entonces alguien que por ahí salió en una red dice, en la Biblia no dice agua santa, pero si usted va y lo busca, sí dice agua santa, pero si se va a la traducción del Pentateuco original, pues no habla de agua santa, simplemente habla del agua y en el tabernáculo, pues que hemos tenido algo de algo de palabra del tabernáculo, pues vemos que en dónde se recolectó, dónde ponían el agua y para qué servía esa agua, que era el labra, el labra, 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 Abacro, ¿no? lab, Lavacro, lab, ándale, otra vez, porfa, ¿cómo? Lava, lavacro. lava, ajá, exacto. Entonces, pues bueno, ahí ya vamos a llegar al tabernáculo y si hay que revisar tanto la traducción que tenemos como las anteriores. Pues bueno, si ya no queda nada por el momento, hermanos, pues le pedimos al hermano Jorge que nos lleve en oración para, para terminar la palabra del día de hoy. Adelante, hermano. Señor, te damos gracias porque en este día nos permitiste estar reunidos para poder escudriñar tu palabra. Sabemos, en lo personal, me falta mucho, Señor, pero estoy contento de poder conocerte más, de poder saber más de ti, de tener una fe consciente, Señor. Te pedimos que nos des una doble porción de tu espíritu para poder llevar tu palabra a toda criatura. Gracias por el buen consejo, Señor. Sabemos que esto
no queda escrito en piedra en nuestros corazones, sino nos sirve para mejorar, para ir aprendiendo más de ti, para dilucidar en amor, Señor, sin juzgar, sin señalar a aquellos que de acuerdo a su cultura, a su origen, al lugar en donde viven, creen en ti, Señor, en la forma en que se les ha enseñado. Revélanos a nosotros el mensaje que tú tienes, Señor, lo que viene de ti, no del hombre. Te pedimos que bendigas a nuestras familias, que los visites, Señor, para que te conozcan, para que esté ese amor voluntario de de acercarse a ti y de conocerte. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes, que pasen, que pasen buena noche, hermanos, y les paso los dos versículos que les dije. El de Colosenses, hermanos, es Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16, 17 y 18. Pues bueno, ahí les paso el tema el tema del Shabbat. Y el otro es Romanos. Ese se lo consigo, hermanos, y se los paso la siguiente semana. Pues bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, cuídense mucho y nos estamos escuchando el próximo viernes, primeramente Dios. Bendiciones y que pase buena noche. Todavía no. Ah, no, adelante. Colosenses 2. Colosenses 2 Ajá. y es el 16. Dice, se los leo rápido. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida. Digo, hay que leer todo el capítulo, ¿no? Porque empieza en el 8, conforme lo tenemos separado al día de hoy. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a los días de fiesta, la luna nueva o días de reposo. Ahí viene marcado como el sábado. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, reconociéndose en lo que no ha visto, vanamente luchado por su propia mente carnal. Pero principalmente es el 16 y 17. Déjenme ver si tengo rápido el de Romanos para que lo lea a la par y déjenme ver dónde estaba. Romanos. Si no, se los mando por el chat y para yo no entretenerlo más, hermanos, porque él lo había tenido aquí en la mano, pero se me fue. Pero se los mando por chat. Y si no, se los doy la próxima clase, la de Romanos. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, cuídense y que la paz de Dios sea con ustedes.